Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 2, que dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estas cartas que escribe el Señor Jesús para la iglesia, que si bien no somos la iglesia de Éfeso, somos una iglesia y por lo tanto están escritas para nosotros, para llamar nuestra atención, nuestra manera de servirle, nuestra manera de vivir la fe en el día de hoy. Y es interesante, él empieza, el Señor Jesús, diciéndole a Juan, que Él es la revelación de Jesucristo. O sea, empieza por mostrarse quién es. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces, esto para que tengamos clarísimo que el Señor está hablándonos, y Él es la revelación de todas las cosas. También dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí pasa a describir cuáles son las iglesias que van a recibir estas cartas. Dice en el verso 17 también, cuando te vi, caí como un muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? ¿Cuántas verdades fuertes para Juan, para nosotros, para la iglesia, sabiendo quién es el Señor. Y hay algo más. En el verso 5, Jesús dice, y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El soberano de los reyes de la tierra era el título que se le daba al emperador romano. ¿Sí? Y aquí Jesús
dice que el soberano de los reyes de la tierra es Él. ¿Sí? Y esto también es válido para el día de hoy. ¿Sí? Hay muchos poderosos en la tierra. ¿Sí? Y a veces, nos asustamos de los poderosos o decimos todo lo que sufro es culpa de aquel poderoso, de aquel otro. Y es bueno que como creyente podamos recordar que el poderoso es nuestro Dios, el poderoso es Jesucristo. Él está sobre todos los gobernantes de la tierra. ¿Sí? Y entonces Él tiene toda la autoridad para mirar a su iglesia y ocuparse de ella. Porque también eso nos pasa a nosotros en este tiempo. Es decir, pensar, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Y en esta carta a la iglesia de Éfeso, vemos que empieza mencionando las cualidades de la iglesia, diciendo que que conoce sus obras y su arduo trabajo y paciencia. Es bueno que nosotros sepamos que nuestro Dios conoce lo que estamos haciendo. No sé cómo nos podemos sentir. Yo me siento, feliz, ¿sí? Agradecido y también temeroso, ¿sí? Feliz porque Dios conoce lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, ¿sí? Agradezco que Él me conozca y conozca lo que estoy haciendo. Pero también me pone, en decir, estoy siendo examinado. ¿Sí? Y esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia allí en Éfeso. Lo que estábamos leyendo recién. Conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenía cualidades la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Sabía, trabajaba mucho, tenía paciencia y tenía claridad doctrinal, y sabía ver cuando había mentiras, y no solo que lo sabía ver, sino que se los decía. Esos falsos que venían a la iglesia eran hallados mentirosos y por supuesto la iglesia se los decía. A veces, muchas veces sucede con los creyentes que sabemos que es mentira, pero callamos. ¿Sí? Decía Martin Luther King, ¿sí? Yo no le tengo miedo a los malos que nos persiguen, que nos golpean, que nos meten en la cárcel. Le tengo miedo a los buenos que callan. Que seamos aquellos que mantenemos nuestra voz para decir lo que es así. Y también sigue el Señor Jesús diciendo que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es también un mérito, ¿sí? Ha sido una iglesia que ha sufrido y ha tenido esa paciencia, ¿sí? Es interesante no solo en ese tiempo la iglesia de Éfeso tenía estas cualidades, sino que permaneció en el tiempo.
Esta iglesia estaba, bueno, estaba en una ciudad muy importante, Éfeso. Era la capital de la provincia romana de Asia. Y bueno, y a los ciudadanos les gustaba considerarse su metrópolis. También era un próspero centro de negocios. Y la orgullosa guardiana del templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, pero en esta cualidad de la iglesia que Jesús destaca, allí en el siglo II, o sea, mucho tiempo después de esta carta, el obispo Ignacio de Antioquía, camino a Roma, donde sería ejecutado por su fe cristiana, escribió a los efesios en términos muy halagüeños: todos ustedes viven conforme a la verdad, ninguna herejía ha podido alojarse entre ustedes. De hecho, ni siquiera escuchan a alguien que hable otra cosa que no sea de Jesucristo y su verdad. Esas eran las cualidades que mantiene la iglesia, bueno, porque esta visita es más de 100 años después, ¿sí? La iglesia mantiene. Pero bueno, allí hay un detalle que no es menor, verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Qué importante que es revisar nuestra vida. ¿Sí? ¿Será que estamos viviendo algo parecido a la iglesia de Éfeso? ¿Sí? Mantenemos claro quiénes somos, en quién hemos creído, sabemos diferenciar la mentira de la verdad. Seguimos esforzándonos para servir al Señor, pero la pasión, ese primer amor, ha ido quedando atrás. ¿Sí? Ese anhelo de compartir con todos el amor de Cristo. ¿Sí? A veces es bueno que yo me revise, que nosotros nos revisemos como iglesia. ¿Sí? Antes, ¿qué hacíamos? ¿Y qué pasaba cuando hacíamos eso? ¿Sí? Nos sentíamos felices, utilizados por Dios, había frutos, teníamos necesidad de compartir ese mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Y ahora como que a veces callamos. Ya estamos, bueno, sí, pero le he dicho, hablado a todos. Y ya sé cómo van a responder. Y entonces, qué importante que es decir, examinarnos y ver por dónde, dónde has caído, dice, y arrepiéntete. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezaste a dejar de tener entusiasmo y alegría de ser cristiano. ¿Qué pasó? Que dejaste de compartir ese mensaje glorioso con las personas a tu alrededor. ¿Sí? Y el llamado de Dios es arrepentirnos y volver a esas primeras obras. ¿Sí? A veces es muy interesante, pero también triste, y he hablado con muchos hermanos que me cuentan cómo hace 30, 40, 50 años atrás, cuando se convirtieron, fueron a este lugar y a otro a predicar de Cristo. Y hoy no pueden ir a congregarse en forma allí a la iglesia. Tienen muchas excusas para no asistir a ninguna actividad. ¿Qué pasó? Antes se podía. ¿Sí? Ese primer amor, ¿por qué se fue? ¿Sí? El desafío de Dios para nosotros es volver a esas primeras obras. Ya que, por supuesto, dice el Señor que vendrá a nosotros, si no,
y quitará nuestro candelero de su lugar si no nos arrepentimos. Qué importante es que yo me examine, o sea, porque nadie puede venir a decirte cómo estás. Vos sabés, yo sé, cómo estoy delante de Dios, cómo estoy viviendo esa vida en relación con Él, ¿sí? Cómo estoy sirviendo, eso solamente yo lo sé. Qué importante, entonces, una iglesia que es modelo en muchas cosas, de a poco va dejando ese primer amor. Todas las virtudes de los efesios no compensaban esa carencia, ¿sí? A veces pensamos, pero bueno, igual yo estoy haciendo esto, ¿sí? No voy, no participo, no me entusiasmo por muchas cosas, pero sigo haciendo alguna cosa. Ninguna cosa puede justificar la ausencia de ese primer amor. Dios en Jeremías capítulo 2, verso 2 dice que, refiriéndose a Jerusalén, recuerda el cariño de tu juventud y el amor que me tenías prometido. Lo mismo con Jerusalén que con Éfeso, la novia celestial buscaba seducir otra vez el novio celestial buscaba seducir otra vez a su novia. Volver al éxtasis del primer amor. Reflexiona, pues, sobre la altura de la que has caído y conviértete y vuelve a portarte como al principio. Esto es una versión distinta, ¿sí? Sin amor, lo demás es nada, ¿sí? Que Dios permita que cada uno de nosotros sinceramente nos analicemos delante de nuestro Dios y sepamos esta gran verdad. Debo volver a ese primer amor. Debo volver a esa primera manera de servirle, de alegrarme, de dedicar tiempo, de alegrarme en Dios, de amarlo y compartir ese mensaje de salvación a otras personas. Ya que sin amor no somos nada. Que Dios les bendiga.